Hay personas que definitivamente marcan tu vida y una de ellas para mí es Jonathan Reisnick. Él fue mi primer jefe y qué suerte tuve de que él fuese mi primer jefe, porque además de ser una gran persona, es un gran líder y excelente profesional. Además con la paciencia de enseñarme muchísimas cosas, no solamente de ética profesional o de procesos también de trabajo, sino de la vida. Y lo bueno de Jonathan también es que tuvo la paciencia de todos aquellos momentos en los que por primera vez alguien me regañaba o me decía las cosas de frente, los errores que cometía. Y eso hacía que, bueno, que de vez en cuando me encerrara en el baño a llorar. De todas formas, continúo sintiendo una gran admiración por él y por eso es que lo quise entrevistar, para demostrar a las personas que, a pesar de todo lo que dicen en las redes sociales, no es tan fácil ser un empresario en Venezuela. Hay muchas oportunidades, hay mucho por construir, pero sí que es un camino bien cuesta arriba. Entonces, espero que disfruten de la entrevista. Bueno, voy entonces a hacer una introducción. Jonathan fue mi jefe, mi primer jefe después de mi papá. Entonces, bueno, al principio, digamos, fue un poco difícil porque hay cosas que, no sé si recuerdas, que me ponía a llorar y todo cuando me regañaba. Mira, me pongo roja de la vergüenza, pero bueno, aprendí mucho, o sea, aprendí mucho de Jonathan y por eso es que como es una referencia para mí, ha sido inspiración en muchas cosas, incluso de, ahora yo tengo la agencia de marketing, que no sé si lo sabes, hay muchas cosas que yo me guío por maneras de hacer o maneras de comunicar las cosas como lo hacías tú, por ejemplo. Gracias. Entonces, bueno, Jonathan está en Venezuela y tiene una fábrica que fue donde trabajé. Me gustaría saber y que nos contaras. Bueno, primero, ser empresario es un reto y entonces ser empresario en Venezuela pues aumenta el nivel Multiplícalo de por dos. dificultad. Cuéntanos un Sí, claro. poco sobre eso. Bueno, básicamente tú viste o sea, viste una parte dentro de la empresa. El año que tú te fuiste fue en el año 2000, 17 creo, 2017, ok. Ya estaba empezando el problema económico fuerte hace en el 5 país. años. Sí, todavía no estaba tan extremo como llegó a ser, pero no era tan fácil de operar. O sea, realmente la empresa se funda con la intención de venderle a empresas privadas porque yo ya vendía mucha parte de uniformes y hacía mucha parte de ropa a partir de la empresa de material publicitario que teníamos. Apenas arrancamos con la fábrica fue demasiado exitoso, habían pedidos demasiado grandes. Yo entendía por qué el negocio de textil me lo había nombrado muchas veces como que era un negocio demasiado rentable. Lastimosamente, como todas las personas venezolanas sabemos, el país se fue a la nada y esas industrias o esas empresas que hacían pedidos de 17.000 franelas para un plan vacacional, hoy en día no existe el plan vacacional, existe la empresa, pero no existe el beneficio para empleados porque obviamente la industria no tiene la capacidad para poder hacerlo en cuanto a volúmenes, que realmente a nivel textil lo interesante siempre es volúmenes cuando eres una fábrica. Eh, en otras empresas transnacionales que hacían 3.000 piezas, hoy en día hacen 150. Hoy, el mismo pedido de la fuerza de venta que hace 7 años era de 3.000 piezas, hoy en día la fuerza de venta es de 150 unidades. La realidad es que es muy cuesta arriba, durante todos los años ha sido muy duro. Estos últimos años ha mejorado, inclusive en la pandemia mejoró. Yo creo que el éxito, o más que el éxito, la sobrevivencia del empresario venezolano se ha llevado o se lleva a cabo de un reinvento constante sobre tu unidad de negocio. ¿Okay? Yo empecé con la idea de empresas y hace 4 años y medio, por cosas de destino, vi un nicho que eran marcas nacionales y empecé a ejecutar marcas nacionales y eso fue un boom. Hoy en día, importadores textiles me dicen, ¿cómo lo viste hace 4 años y medio? Y nosotros estamos trayendo tela para ellos hace 2 años. Yo digo que suerte es estar pendiente, estar siempre abierto a nuevas posibilidades y reinventarse para seguir creciendo.
¿Cuál es una ventaja que yo tengo en el área textil? Quizá, bueno, que los textileros normalmente venezolanos son personas de muchísimos años en el país. Yo converso hoy en día con muchos de ellos, las grandes fábricas, y no tienen generación de relevo. La familia se fue del país y están cansados. No tienen el networking que puedo tener yo por la edad, aunque tengo 43, posiblemente por personas como tú, como personas como que yo he tenido empleados, que son más jóvenes, tienen mucho networking de muchas empresas, amigos, compañeros que trabajan en otras empresas, y eso me ha abierto a mí esos mercados, esos emprendimientos, toda esa cantidad de marcas que afortunadamente hicieron que la empresa creciera, inclusive con todas las adversidades que ha tenido el país, hasta hoy por hoy que ahí, o sea, cuando tú estabas posiblemente eran, no sé, 17, 18 costureras, a principios del año pasado llegamos a ser 42 costureras, entre hombres y mujeres, el personal cuando tú estabas posiblemente en total éramos 30, hoy en día somos 60 y pico personas, o sea, es cuesta arriba, sin lugar a dudas, pero sí se puede, pero es un trabajo de hormiguita, ¿ok? Es un trabajo de hormiguita. No es, lastimosamente no es un negocio tan rentable porque uno literalmente tiene que reinvertirse como lo que hacemos nosotros en la fábrica. Yo fabrico todo tipo de textil. Las fábricas más rentables son las fábricas que solamente hago franelas, solamente hago pantalones, solamente hago chemises, entonces obviamente es mucho más eficiente. Lo que yo he hecho para crecer y no parar de poder tener trabajo es que fabrico prácticamente todo menos blue jeans. Pero todo lo que sea chores, franelas, suéteres, bolsas ecológicas, camisas, chaquetas, lo que tú quieras, lo vamos a poder fabricar. Y justamente lo hice con la finalidad de poder crecer y poder hacer todo esto, todo lo que estamos haciendo. Pero sí, es muy, o sea, Venezuela te lo pone muy difícil, o sea, el país te lo pone muy difícil porque no hay, uno, lo más duro que puede tener una empresa, no hay financiamiento, todo es a bolsillo. Entonces, sin financiamiento de una empresa no, es muy difícil vivir. O sea, es muy difícil cuando tú tienes que cobrar, precobrar, y no todas las empresas pueden pagarte por adelantado. Es muy difícil cuando tú quieres crecer, pero no tienes, sino tienes que sacar de tus ahorros para poder crecer, porque no puedes apalancarte en la Jonathan, banca. Dígame. se corta muchísimo. ¿Tú tienes posibilidad de moverte a un sitio donde agarre mejor el internet? Sí lo digo. Pero eso, bueno, la industria como tal, en general, es complicado porque tienes que financiarte tú con tus ahorros. Y eso no es la idea para que una empresa crezca. Lo ideal es financiarte con el banco. Yo me he reinventado, he buscado maneras a través de familiares o papás de amigos míos que están mayores, que están fuera del país, que tienen la plata parada, entonces les pido, funciona de banco, me hacen prestamistas, manejamos márgenes atractivos para ellos, atractivos para mí, con mensualidades en las cuales se le pagan sus intereses y al final del periodo se le devuelve todo su dinero según el prestamista. Así tengo trabajando posiblemente los últimos 4 años. Porque bueno, porque es la vía correcta, obviamente, de mantener. No son préstamos muy grandes, pero bueno, algo ayudan y algo alivian, obviamente, en todo el sistema de operaciones de nosotros, pues. Eh, lo más complicado que tiene el país, lo más complicado que tiene un empresario hoy por hoy en Venezuela es financiamiento y el personal. Tienes 20 y pico de años de una hormiguita gubernamental que se mete de una manera u otra en la cabeza de todo el personal, de todos los empleados. Y es súper, súper difícil poder llevarlo. A ver, yo durante años, tú me conociste a mí y yo soy de los buena gente, que entonces pago nómina completa, ejemplo, a la parte operacional, y a esa parte operacional se le paga sus utilidades, sus prestaciones en base a todo lo que ellos devengan. Pues por lo menos resulta que a finales del año pasado, eh, parte del personal operativo de costura se fue con la finalidad de cobrar todo eso, irse a otro taller donde ganen menos plata, pero querían esa plata tenerla. Hay metodología que podían pedirme adelanto de prestaciones, se puede hacer, pero no hay, lastimosamente,
como, ¿cómo decirlo? Como agradecimiento o estar agradecidos por el trabajo, por el lugar que le dio tantos años de trabajo o que los benefició, que los ayudó. Es como si nada, es como si fuese una persona cualquiera. Y eso es lo que me pasa a mí. Es que le pasa a todos los empresarios del país. Es como un duelo y un dolor que vivimos todos, en el cual al final todos, cuando yo hablo con muchísimos de ellos, decimos, es que la solución son robots. Porque, no, porque tienes demasiados años, lastimosamente, demasiados años en el cual el jefe es el malo eh, y es producto, no es que el jefe es malo, es que la realidad es que el país económicamente no le da a los empresarios los suficientes ingresos como para poder hacer que ellos sientan que están ganando mucho más. Y no es un tema, y no es un tema que el empresario sea malo y se quiera quedar con la plata, es que no te dan los números. Es que es tan simple como que no te dan los números y no puedes pagar más. Yo empecé en pandemia, ejemplo, a dar un beneficio de transporte. Porque en Venezuela, con la pandemia, los bancos cerraron. Entonces los bancos cerraron, entonces no había efectivo para poderse movilizar. Teníamos el salvoconducto para poder trabajar, pero los bancos no había efectivo para poder trabajar. Entonces yo tuve que arreglar con una persona, me considera el efectivo todos los días, yo le daba los dólares en efectivo y me daba bolívares en efectivo, para que toda la persona se pudiera mover. Es un beneficio que yo lo hice durante la pandemia. Mi costo mensual en octubre solamente para poder darle transporte a todo el personal eran $2,000 mensuales. $1,980 mensuales solo en transporte. Es una locura, es un exabrupto que tú gastes cuando cierre el año, tú gastaste $24,000 para que tu personal se pueda trasladar a trabajar. Eso no tiene sentido. Y más un país donde eh, tú no les pagas a ellos 24, o sea, no es ese monto. O sea, hay mucha gente de costura que gana más en transporte que en lo que producen o lo que ganan en sueldo, porque son personas que viven muy lejos, viven en Guatire o viven en lugares que tienes que agarrar no sé cuánto transporte, y el transporte obviamente a raíz de la subida de la gasolina y del gasoil subió de manera importante. Entonces, ¿cómo tú reestructuras tus costos metiéndole lo que no tenías, metiéndole ahora $2,000 más de costos a tu operación para que tu personal pueda llegar? Eva, Claro. gorda, allá afuera. Entonces, eso ha sido la constante dinámica para mí como empresario en Venezuela. Es cómo hago ahora para poder lograr, o sea, yo actualmente desde ese Mantener la octubre, empresa. claro, porque desde octubre que desaparecieron estas tres personas de costura que se me fueron solamente para ganar como un bono que realmente era simplemente agarrar su liquidación. Y las personas te puedo decir que facturaban 35, 40, $44, que no es nada, semanales en costura, se fueron a un lugar que ganan 20. Y tú dices, ya, pero ¿cómo se va a un lugar que ganen menos plata? Pero es que no me importa, jefe, lo que yo necesito es que usted me dé mi liquidación. Y bueno, pero si quieres usted un adelanto de liquidación, te lo pago, pero sigues trabajando conmigo. No, pero es que en verdad con usted se gana plata, pero es que trabaja mucho. Yo prefiero trabajar en otro lugar que me dan 20 sin ponerme limitante de producción, sin un sueldo fijo. Entonces, ese pensamiento, que en mi opinión muy personal es sumamente mediocre, es el grueso de la parte, no del país, sino de la parte menos pudiente del país que está apalancada a el bono de Semana Santa, al bono de carnaval, a la gasolina indemnizada que yo la uso y yo se la vendo al vecino, a la bolsa que voy a recibir. Entonces, esas ganas de surgir, esas ganas de querer tener más, eh, son pocas las personas. Son pocas, son muy pocas. Y a uno como empresario le cuesta muchísimo, muchísimo. Y puedes hablar con empresarios de diferentes rangos y cuando te encuentras esos momentos de renuncia que tú no entiendes nada. Ejemplo, a mí me pasó esta semana y te lo juro que me iba a poner a llorar. Afortunadamente ayer cuando hablé con ella me explicó el porqué de su renuncia, que era mi gerente de operaciones actual, que es espectacular. La entendí perfectamente. Es una empresa que ella trabajó toda su vida, 16 años,
cerró en el 2018 a raíz de los problemas económicos del país, cerró y se fue del país, los dueños volvieron ahorita en el 2022, 4 años después, y la primera persona que llamaron fue a ella para que volviera a trabajar con ellos, desde su casa, trabajando un día a la semana nada más. Esos casos, por ejemplo, cuando yo ayer hablo con ella, yo lo entiendo, y esos son casos de renuncia que tienen todo el sentido del mundo, en el cual, aparte de me dice, Jonathan, mira, voy a venir a trabajar durante 3 semanas, medios días, para entrenar a la próxima persona que tú elijas, todo un tema. Pero, como te digo, eso que fue espectacular porque la manera fue muy profesional, como renunció, todo el approach que ella hizo. Te digo de la otra persona que tiene conmigo 2 años y medio, una chama excelente, como trabajo espectacular como persona, pero me renuncié y me tengo que ir en 2 días. Porque es que tengo que hacer algo, conseguir otro trabajo, pero tú no puedes. O sea, tú a un empresario, tú no le puedes decir que tú te vas en 2 días y que bueno, que vaya a ver qué hace. Porque el empresario, ese puesto está ahí para algo, para que lo use, para que la gente necesite, tú haces un rol, un trabajo que es necesario. Entonces, el sistema de leyes venezolanas laborales es un desastre. Pues, o sea, hay inmovilidad laboral, no puedes votar a nadie. Hay el tema que no tienes que prestar ningún preaviso, te puedes ir mañana y dejaste el puesto vacío y tienes que quien te arregla esa vaina ahí. No es problema tuyo, eso no es asunto tuyo. Esa parte es muy difícil para un empresario. Porque tú no te da tiempo de suplantar o de poder entrar a una persona que tiene contigo 2 años y medio, no la puedes reemplazar en 2 días, ni en 2 semanas. Claro. Entonces, toda esa parte legales, temas de economía del gobierno, de bonos, de propaganda chimba para todos los empresarios. Tú dices, no, bueno, eso no me afecta a mí, yo soy buena persona, la gente lo aprecia, todo eso. Pero al final eso llueve y permea a las personas. Y es muy difícil, es muy difícil. Creo que tu papá lo habrá vivido muchísimo, porque tu papá está en un negocio súper difícil, que es el de los restaurantes y la comida, que es durísimo. Porque, y normalmente en restaurantes sé por personas que le das desayuno, almuerzo, cena, lo ayudas de mil maneras, e igual te sorprenden, e igual te decepcionan. Claro, o sea, a ver, aquí puedo llegar hacia otra rama de mi propio pensamiento. La parte del personal viene vinculada directamente a que no hay ofertas laborales, no hay, la industria es muy pequeña, por lo tanto no hay competencia laboral y no hay buenos sueldos. Si tú generas un sistema económico mucho más, o sea, tú fortaleces el sistema económico del país, ayuda a financiamiento, cierras las puertas a contrabando, importación libre de todo lo que hay, que es todo importado y nada se produce en Venezuela, y hace que la industria crezca, generas mucho más empleo, generarías mucho más trabajo, generarías mejores sueldos, porque empieza la competencia sana entre empresas para subir sueldos, porque las empresas empiezan a tener más poder adquisitivo para poder hacer. O sea, yo, sin lugar a dudas, a mí, las costureras y las personas ganan mucho más de lo que tú ganabas en su momento, pero muchísimo más. Eh, Porque pero es además, porque, porque además una por, pregunta, porque se habla mucho de que hay dólares en el país ahora. claro, claro, es por la dolarización. Claro, también es eso, pues. El hecho, antes teníamos que jugar, cuando tú estabas, teníamos que jugar todo en bolívares con una evaluación, que eso también es otra historia espantosa de cualquier empresario venezolano en los últimos años. Eso es jugar a subir los precios, estimar que no vas a perder, empresas grandes, tus clientes grandes pidiéndote créditos en bolívares cuando el bolívar podría valer uno un día, el día siguiente valía 0,25, que perdían el 75% del valor de un día al otro o de 3 días a otro, y dabas créditos de 30 días. A mí me pasó casos con empresas que yo tenía que importar de China algo y se lo traía, y cuando lo traía lo que le iba a cobrar era menos de lo que me había costado. No, también si tardabas un día más en comprar la tela, ya estabas perdiendo Claro, te dinero. cambiaba el precio y el costo cambiaba. Está la parte cambiaria, que es lo que te decía, que era una locura, esa dinámica. Actualmente, obviamente, desde que se dolariza el país, ayuda un montón a la economía. Porque tú estás tranquilo, tú puedes dar crédito a los clientes, ciertos créditos le puedes dar, porque sabes que al final el pro, tu,
tu, tu cobranza no va a perder valor, aunque ha habido una inflación importante en dólares en el país y parte también en el mundo por el tema que ha pasado desde finales del año con este año, todo lo del tema de importaciones, de que hay de contenedores, entonces los fletes subieron un montón, entonces obviamente la tela que comprabas en $11 hoy te cuesta $14.50 el kilo, y hay otro tipo de situaciones, pero ya es mucho más complejo, es a nivel global. En Venezuela el tema es eso, es lo que te digo, el tema del financiamiento es durísimo, el tema es que el aparato productivo es muy pequeño, Ok. eh, y, y bueno, y es eso, o sea, y son muchos pedidos muy Sí, pequeños, eso es lo que yo hago, muchos pedidos en cantidades muy pequeñas, muchos de 50 franelas, 80 franelas, 100 franelas, son muchas cosas, yo creo que uno tiene que como que sentarse, anotarlas con calma para poder decirte, mira, de este año a este año, el problema más grande fue cambiario, de este año a este año fue guarimba, país parado, sí, y tú teniendo que no perder el personal, porque eso nos pasó a nosotros. O sea, durante los años de protesta, los 6 meses, 4 meses de protesta, yo le pagué a todo el personal para que no se me fuera. Porque ¿cómo tú haces un personal calificado en costura? ¿Cómo lo vuelves a conseguir a entrenar para volver a hacerlo? Es muy difícil, es mucho tiempo perdido. Entonces todo ese personal yo lo mantuve teniendo pérdidas, pero hay que mantenerlo. Después, actualmente lo más difícil es el tema del costo general de ellos. Pues lo que te digo, o sea, yo le pago el transporte para que realmente sea rentable, porque una persona que gane $40 y tenga que gastar, que gane $40 semanales y tenga que gastar $22 semanales en transporte, no va a trabajar. no. Porque el sueldo mínimo es 40 mensual, pero pueden ser que personas ganen 40, 160 mensual en la fábrica. Pero hay personas de esas que ganan 160 que se gastan 88 en transporte. Sí. Entonces, es difícil, y es muy difícil que el personal lo entienda. Ayer justamente tuve una conversa con una costurera nueva. Me decía, pero ajá, usted me va a echar en cara que usted no paga el transporte. Yo decía, no, es que no te estoy echando cara. Es que te tengo que explicar el costo mensual que eso representa para la industria, porque para mi empresa esto genera un costo. Actualmente lo bajé a 1.400 y pico haciendo unas reducciones de cuánto le puedo pagar el transporte. Le dije, pero no, por ley yo no tengo por qué pagar el transporte. Yo lo que estoy haciendo es para buscar la manera que ustedes puedan venir a trabajar. Entonces, es complejo porque al final del día pareciera que es mejor no pagar el transporte, que ellas caminen todo lo que tengan que caminar, que es horrible. Pero tú Claro. entonces ellas sienten que tú le pagas más sueldo. Eh, es complicadísimo. En serio que y lo complicado que tiene el país realmente es la economía. O sea, porque obviamente hay muchos emprendimientos que tú puedes hablar hoy en día con el CEO de Yomi, y el tipo te va a decir, es el país más derecho del mundo, todo finísimo, se produce un montón de plata. Claro, pero una plata que no es levantada a través de financiamiento y a través de inversionistas que están apostando a un proyecto que a largo plazo puede ser muy bueno. Pero son contados con los dedos los proyectos que tienen esa clase de financiamientos privados, que son inversionistas, eh, pero son contados. Es lo que te digo, son contados. El común denominador es a bolsillo y a pulmón propio, que es muy difícil, pues. Que es muy difícil eh, llevarlo porque un negocio no se lleva a pulmón, un negocio se lleva con financiamiento. Jonathan, Dime. esta cosa de la mentalidad, digamos que es una dificultad y que es algo que está muy arraigado en el país, ¿tú también lo ves en personas con... Más eh, estudios. exacto. Ahí ves otro tipo de cosas. No ves esa parte como de resentimiento, no la ves, pero ves es como muy poco compromiso. Pero eso creo que hay una parte volátil a nivel mundial del tema de cambio, cambio, cambio de trabajo cada muy poco tiempo porque nada es suficiente. Porque todo es muy rápido, yo quiero hacer posgrado, quiero hacer no sé qué cosa, quiero trabajar y quiero buscar otro trabajo porque ya este no me da. Y bueno,
quizás yo soy más vieja escuela y yo considero que hay un periodo de tiempo para el cual hay que trabajar, hay que aprender, hay que digerir esos procesos, Sí, pero puedes ¿no crees que buscar eso un es trabajo. generacional también, no? Sí, 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 sí. Creo que eso es mundial, eso es generacional total Por a eso. nivel mundial, que a la empresa como empresa no le sirve, porque la empresa invierte años y después los pierde demasiado rápido. Entonces, esa parte es difícil eh, para cualquier empresario, es a nivel mundial, y eso lo he leído, y el tema de rotación es una locura a nivel mundial. El tiempo que dura son 2 años, pero no te da tiempo para una industria grande, una empresa grande que quiera crear. O sea, yo ya me rendí, yo tengo rotación de 2 años y medio de ese personal y ya, y no me voy mala vida. El problema es que, o sea, yo por ejemplo esta vez tenía dos y ya estaba contratando a la tercera, porque yo sabía que en julio una de ellas iba a hacer un posgrado, entonces la contraté en enero. Arrancó en febrero por un tema ya personal, arrancó en febrero. Pero resultó que esa persona que sigue en julio me dijo en febrero que él se había ganado un posgrado y que tenía que irse a estudiar para presentar la prueba. Es un tema que está pasando a nivel mundial y con eso yo vivo y yo ya me resigné y voy contratando. Había contratado a una muchacha llamada Betina, arrancaba en enero, pude arrancar fue en febrero cuando arrancó. Fabiana, que era mi gerente de desarrollo, me dice, yo también voy porque me gané un posgrado, entonces tengo que estudiar para el, para el TOEFL y después voy a presentar la prueba. Yo la entiendo que lo tenga que hacer, pero yo no la puedo sustituir en 2 días. Entonces hay una parte Claro. como empresario que quizás en otro país no sé si pueda suceder, en el cual tú tienes que hacer un preaviso laboral. Yo en mi Sí, caso, cuando yo trabajaba afuera, hice un preaviso laboral de 30 días, que al final se convirtió en 60 por un tema que yo lo acepté y que ellos me lo pidieron, sin ningún problema. Pero, pero aquí no hay ley, aquí te dice me voy y no tengo por qué hacerte preaviso y me voy mañana y tienes que ver tú qué haces. Esa parte para la empresa es difícil. Oh, y también en el caso de posiblemente echamos los que hoy yo contrato, son chamos súper jóvenes que en Venezuela ven como normal cosas que no son correctas. O sea, porque están rodeados de demasiada gente, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con muchísimo dinero, con dinero muy fácil ganado, y ven como que bueno, pero ¿por qué no? Voy a intentarlo. Misma persona que se fue de desarrollo, cuando tenía 3 meses, me dijo, me voy para otra empresa y me van a ofrecer el doble de lo que tú me estás ofreciendo para encargarme un restaurante. Yo, ¿tú alguna vez has trabajado en un restaurante? No, pero me dijeron que me encargue el restaurante, yo lo voy a echar pichón. Tiene 23 ujú, años, ¿ok? Y un restaurante, maneja un restaurante, imagínate. Llegó y a los días se volvió, yo puedo no renunciar y quedarme contigo. Porque es que el restaurante no tenía puesto de oficina, no tenía trabajo, no tenía horario, no tenía. Y bueno, pero es que eso es lo que es un restaurante. Un claro. restaurante no tiene horario, no tiene oficina, no tienes dónde sentarte a comer, no tienes nada porque el restaurante tiene que producir. Y tú tienes que encargarte de a qué hora vas a comer y cómo haces eso es responsabilidad tuya. Entonces, ella prefería algo más estructurado, más formado, más sentito que ganara menos para que estuviese tranquila en su trabajo, que era en el caso la empresa de nosotros, con un horario tranquilo de entrada y salida, sin mucho invento. Eh, eso tiene una señal buena y mala. Buena porque quiere estructura y quiere entender un poquito más, aprender un poquito más de alguien que le va a dar más estructura. Y mala porque quizás no tiene ambición de que sabe que a veces que en los trabajos no se puede ni comer ni dormir. Porque te puede pasar a los 23 años porque así yo trabajé. Cuando tenía 23 años, cuando trabajé en la petrolera. Entonces, no sé, la lectura de los chamos hoy en día, de la edad que digo recién graduados, hay chamos profesionales, tienes muchas menos universidades también, que eso también es terrible en el país. Las universidades públicas, lo que es la Simón Bolívar y la Central, básicamente no existen. O sea, nadie quiere estudiar ahí porque puede durar eternamente para poderse graduar. No hay docentes. Entonces las únicas dos universidades que realmente son buenas en Caracas son la Central, perdón, la Metropolitana y la Católica, y eso es todo. Ni la Simón Bolívar ni la Central no generan nuevos estudiantes. Entonces, tienes mucha gente que, o sea, yo cuando estuve, porque tú no supiste, yo estudiando clases de física de tercer año de bachillerato en un colegio.
Ujú. ahorita, antes de la pandemia tuve que dejarla. Eh, Posiblemente el 80% de las personas que están en bachillerato se quieren ir del país a estudiar afuera. Todos quieren irse a estudiar afuera. Entonces, Claro, es complicado. Es generación de relevo. O sea, generación de relevo que va a estar muy reducida. Y los que están, como te digo, por principio, los que yo veo, creen que el dinero es más fácil de lo que ellos se imaginan. O sea, hay cuentos que te puedo echar que son complicadísimos. Personas que dicen, bueno, pero es que mi amigo, él hace algo, creo que como con algo, creo que es algo ilegal, como lavado, pero bueno, pero es algo así puntual, pero se gana un montón de plata. Claro, y tú te pones a pensar, son personas que tienen 22 años y 22 años tiene este gobierno. No han visto ninguna otra cosa que no sea esto. claro. Entonces, al final del día, lo que le rodea, para ellos es absolutamente normal. Porque vive bajo esa dinámica, esa persona ha estado ahí siempre impune, o sea, nunca le ha pasado nada y tiene muchísimo dinero y lo ven normal. Y eso es lo único que han visto, ¿sabes? Entonces, perros en casa. Sí, sí, llegaron mis papás ahora, ahorita te los enseño. Ah, Entonces, claro, ladra la perra. pero Claro, es eso, pues, o sea, es un montón de cosas. sí. Yo creo que tenemos rato, o sea, hay mucho tema para hablar, pero ¿qué cosas ves en el futuro inmediato? Yo sé que es muy difícil leer el futuro en Venezuela, muy difícil leer el futuro en el mundo, pero en el futuro inmediato, ¿qué crees que pueda pasar este próximo año para las empresas? A ver, yo creería que sí va a haber un pequeño crecimiento económico en el país. Eh, Porque no es que no, o sea, hay más consumo en el país producto de más dinero que hay en la calle. Eso salpica indirectamente a la industria, lo cual a la industria, grandes industrias, lo cual obviamente salpica a los pequeños empresarios como yo. Entonces, obviamente va a haber un crecimiento y va a haber un poquito más de trabajo. Debería seguir habiendo un crecimiento, pero para mí eso tiene un tope. No sé si es un año, si son 6 meses, si son 3 meses o es 3 años. Pero tiene una limitante porque, como te explico, como no es un crecimiento realmente de industria, sino un crecimiento comercial, eso tiene un tope de crecimiento. Pues. O sea, el hecho que ahorita hayan conciertos como Arroz, va a llegar un punto en el cual la gente no va a poder ir todos los días a los conciertos de la can. Claro, tiene 6 años sin concierto, ahora tiene 3 conciertos una vez por mes, o sea, 3 conciertos al mes, grandes conciertos en el país. Entonces, claro, de cero a eso, ese crecimiento es muy rápido, pero eso no es sostenible. Esos conciertos generan que Polar, que diferentes empresas tengan mejores ventas, aumente sus ventas, haya crecimiento de producción de ellos, lo cual al final hacen que ellos inviertan más en mercadeo o hagan inversiones para uniformes del personal o cualquier cosa que sea necesaria, al final va a ir salpicando eso. Pero para mí eso tiene un tope, porque no es industria. O sea, no está generando empleo en grandes cantidades, tú generas empleos puntuales. O sea, el concierto va a generar un empleo por 3 semanas, productora, ya se acabó. Va a generar, pero no, Polar no está fabricando lo que fabricaba hace 6 años de cerveza. Según lo que entiendo, no fabrica ni el 12%, 15% de lo que fabricaba. ¿Quién otro te puedo decir así? Bueno, farmacéutica. Mis clientes más grandes eran Pfizer y Novartis. No están en el país, no existen. Entonces, ¿cuál es el grueso de los medicamentos? El grueso de los medicamentos que se traen al país son de la India, importados. El país está totalmente, las farmacias, no como cuando tú vas a una farmacia y van a tener el medicamento que tú quieras, porque ya sí están abastecidos, pero no es producido en el país, es importado de la India. Claro. Es completo. O sea, a mí me, a mí me cuesta, o sea, me cuesta un poco porque
¿Qué pasa? Cuando tú me dices a mí que vamos a hablar, yo entiendo, o sea, y yo siempre he sido un carajo súper positivo. Tú me dices, tú ves el mundo de otra manera, todo se puede, tú eres súper positivo, pero cuando te sientas a hablar en frío de lo que es la realidad, tal cual como me estás preguntando, empresario, y yo podía o sea, retroceder toda la conversación y escucharme, digo, mierda, qué carajo tan pesimista. No hay nada positivo en lo que esté pasando. Pero es que no es que es positivo, es que es realidad. O sea, es una realidad económica del país que yo vivo como empresario, que es lo que te digo, si entrevistas al de Yomi, posiblemente te dice es el mejor país del mundo. Porque lo que han hecho es una locura la cantidad de plata. Ahora, si hay que analizar número a número, si realmente ha sido un negocio rentable o es que tiene ese modelo de negocio tiene 3 años o 5 años de pérdida que tiene que hacer para posicionamiento y tiene esa inversión para futuro. Sí, Porque, porque es eso, pues, o sea, Casos Ávila Burger estaba quebrado. O sea, una empresa que fue súper exitosa y no, ya no pueden, pues ya no pueden seguir. Y así hay cualquier cantidad de cosas eh, que, que no han podido sobrevivir o que no han podido sobrevivir porque el país, económicamente hablando, es muy duro. Es muy duro, es muy duro. Es, es complejo porque no es una competencia justa, pues, no es una competencia leal. Es decir, cuando tú compites contra alguien que tiene beneficios de importación o en su momento beneficios de Cadivi u ahorita beneficios de cualquier tipo de, de situación, no es una competencia uno a uno. O sea, yo se lo decía en algún momento cuando competía con una marca que era RC21 y, ellos tenían Cadivi y vendían unas toallas en 3 y yo las vendía en 7 al mayor o en 6 al mayor. Yo no voy a competir contra alguien que tuviese Cadivi. claro. A mí me costaba 12 y a él le costaba 3 la diferencia. Hay otra cosa que también me gustó mucho cuando estuve trabajando contigo, que fue la parte de inclusión de empleados con discapacidad. Sí, Es algo que no lo hacen todas las empresas. No sé si lo sigues haciendo, si tienes todavía alguna persona que trabaje. ¿Y cómo fue cuando entró por primera vez esa persona a trabajar en el equipo? increíble. Eso lo hice, lo tenía desde que arrancamos con la empresa de publicidad por un tema que hay un trabajo que había que hacer que era muy manual, muy de contar, de revisar, algo muy simple y se subcontrataba en su momento chamos de universidades que tuviesen tiempo libre en la mañana o en las tardes, cuando fuese. En algún momento me acerqué a alguien una empresa grande, un cliente grande que tenía un equipo de recursos humanos importante y ellos tenían esa dinámica de contratación de personal con discapacidad eh, y me pusieron a la orden a la empresa, los llamé y dije, bueno, quisiera evaluar, a ver, me llevaron 2 personas y me quedé con las 2 personas. Realmente la ley te exigía que a partir de 20 tuvieses uno, nosotros en ese momento éramos nada más 13 y nos quedamos con 2. Y yo creo que una de las cosas más espectaculares que he tenido en la vida, no porque sentirte bien que lo estás ayudando, porque ellos están haciendo su trabajo. O sea, lo bonito acá y el concepto muy bueno de entrenamiento que nos dieron a nosotros, que me explicaron a mí, era que en ningún momento ellos tenían que sentir que tú lo estabas ayudando. Ellos tienen su trabajo, es un horario de trabajo que ellos tienen que cumplir. Y el nombre de la empresa que yo contrataba es espectacular, porque se llamaba Creando Independencia. Lo interesante de esto es que estas personas de discapacidad, lo más bonito es crear una independencia. Es decir, que las personas se sientan, independientemente que van a ser dependientes toda la vida de su familia, porque son personas con discapacidad, pero en el caso de las 2 personas que yo tenía, pero se sentían independientes. Se sentían la libertad. Me acuerdo cuando una mamá de ellas me llamó y me dijo, Jonathan, nos acaba de invitar a comer helado con su primer sueldo. Entonces, claro, eso es crearle el consciente de independencia al chami que se siente que está produciendo algo. Ellos lo tuvimos uno durante 4 años, durante 7 años y medio. El que tuvimos durante 4 años se fue a trabajar con los papás, que era, creo que tú lo conociste, Ernesto, Ernesto, claro. que es un personaje. Sí. Eh, Sigue trabajando no tanto tiempo con el papá. Un momento lo llamé para que se viniera otra vez para trabajar con nosotros, si quería venir a trabajar. Pero creo que era el momento, el problema de transporte, no me acuerdo qué era, y al final no terminó de funcionar.
Obviamente anteriormente lo teníamos muy cerca, porque él está en el Rosal y está en la Urbina. Y, o sea, y el Rosal a su casa era muy cerca, pero cuando estando en la Urbina, el papá y la mamá le dan como medio miedito el viaje completo hasta la Urbina él solo. Y Miguelito, que también creo que lo conociste, Sí. sí tuvo conmigo casi 7 años y medio, 8 años, y fue muy bonito porque Miguel literal un día me dijo, Jonathan, yo quisiera emprender, yo creo que ya he aprendido mucho de ti, y se metió en el tema de cosecha. Entonces, él iba para el taller a vender las cosechas que él hacía en su casa a las costureras y a la gente por la zona súper chévere, y un día dejó de venir, no sé qué pasó, pero era chévere porque fue como que él se sentía independiente de lo que estaba logrando. De ahí Claro. en adelante, la fundación ya no existe, la Fundación Gran Independencia ya no está. O sea, creo que la experiencia es espectacular porque no es que le estás ayudando a ellos, uno, ellos te ayudan mucho más a ti lo que tú lo ayudas a ellos. En tu dinámica diaria de trabajo generas una conciencia a todos tus empleados espectacular sobre respeto, sobre maneras de trabajar, de hablar, de explicarle a una persona que lo creas como una rutina y te ayuda muchísimo a nivel laboral para explicar a los demás en una rutina normal, independientemente tenga o no tenga discapacidad. Eh, Crea un nivel de conciencia a las personas súper bonito, como de concientización de que tienes que darle gracias a Dios que estás todo perfecto y que estás todo bien, y que hay personas que no lo tienen y siguen echándole pichón. Entonces, Claro. el tener todos los días enfrente tuyo te da como un golpecito, como decimos en Venezuela, un lepe para decirte, epa, no te pongas ahí con lloriqueo porque mira este carajito como le está echando pichón y nació con menos posibilidades que uno, pues, ¿sabes? Claro. Entonces, esa parte es muy sabrosa tenerla en la oficina todos los días porque genera esa relación. Me encantaría volverlo a tener. Y aparte que son personas Bueno, que le genial. echan pichón y punto. Le echan pichón y punto. Y ya. O sea, tendría que, o sea, como que buscar a, si siguen existiendo esas empresas que hacen ese tipo de contrataciones que son espectaculares. Son fundaciones que lo que hacen son integraciones laborales a ese personal que, que normalmente nadie los contrata, pues. Es que ya no lo ves mucho menos. O sea, yo no lo veo como lo veías antes. Antes en Venezuela lo veías muy común en los McDonald's, en Wendy's, en los restaurantes. Lo veías muy común. Yo tengo rato que no lo veo. Y es algo chévere. Es algo súper bonito de tener. Claro. Súper. Bueno, por último, si por ejemplo mucho se escucha afuera de que Venezuela se arregló y tal, que no lo sé, mucho. Pero si hay empresas como, por ejemplo, la mía, que no lo sabes, yo tengo chicos, mi equipo está en Venezuela. ¿Ok? Entonces, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a alguien que piense volver o que, no sé, si, por ejemplo, sea bueno Se que yo lo emociona porque considero ve que como Venezuela está mejor. no, puede ser volver, o por ejemplo, yo aconsejaría contratar personas en Venezuela, porque me parecen a mí que son comprometidas. Puede ser que tengan estas cosas de millennial que a los 6 meses o al Claro, año se no, quieran ir, no. pero Es que ese mercado, ojo, el mercado del tema de home office abrió un mercado espectacular para Venezuela porque al final, seguramente para una empresa transnacional, una empresa de afuera va a ser mucho más económico tener una persona subcontratada en Venezuela. Seguro es más económico que cualquier sueldo que te paguen en otra parte del mundo. Y esa persona va a ganar mucho más de lo que está ganando en Venezuela. Entonces, ese nicho es un nicho espectacular, súper atacable, una oportunidad enorme y cualquier cantidad. Estaba hablando justamente el fin de semana con un arquitecto que trabaja por una firma mexicana y en Estados Unidos de arquitectos y él está en Venezuela. Él se postuló durante pandemia, quedó, él no tiene que ir a la obra. A él le dan los planos y él sobre los planos tiene que montar el diseño de interiores, lo que tiene que montar, que él tiene que montar y no tiene que estar presente en el lugar. Y gana una cantidad de plata que aquí no la va a claro, ganar. Entonces, hay una oportunidad importantísima ahí. En el tema de home office hay una oportunidad importantísima. Yo soy vieja escuela, yo no comparto eso, yo no creo que eso funcione mucho. Yo creo mucho el crecimiento personal, manejo de personal, o sea, uno a uno en persona. O sea, me parece que deja como
lo hace muy impersonal todo el proceso de crecimiento laboral de un chamo cuando lo hace en línea, a diferencia de cuando lo hace en persona. Eh, pero bueno, ese es el mundo que hay, el mundo... Sí, sí, y cada quien tiene que ver la oportunidad. Eso es una oportunidad muy buena para un venezolano que esté hoy arraigado acá. Una persona que se quiera devolver a Venezuela, yo le diría espérate un poquito. Porque no, es como te dije, no se arregló. Hay un movimiento comercial importante, producto, en mi opinión, de un número grande de personas que no pueden sacar el dinero del país y que vieron la oportunidad que invirtiéndolo en Venezuela podrían recuperarlo de manera inmediata o recuperarlo en no sé cuántos años. O sea, a nivel arquitectónico, si tú vas, hay zonas en Venezuela que tú dices, ¿de dónde están construyendo tanto edificio y quién los va a ocupar? Sí. Hay unos que están ocupados, hay unos que están vacíos. ¿En cuántos años? Bueno, ese inmueble no creo que, o sea, no vas a perder plata, simplemente que vas a posponer cuándo vas a recuperar esa plata. Eso es lo que es el movimiento. Claro, eso mueve la industria de construcción, esas personas piden uniformes para construir, esas personas piden insumos para los restaurantes o comida que va a fabricarle para que los empleados coman, los mercados venden a esos empleados que están trabajando en la construcción. Pero vuelvo y repito lo mismo que te dije todo el tiempo, lastimosamente, es que la industria está parada, pues lo que está moviéndose es una comercialización, producto de un dinero para mí que no puede salir del país y que tiene que invertirse en algo. Claro. Que tiene que poner algo. Bueno. No. Sorry que no fui tan positivo, en verdad. No. Tiene que ser realista. No puede ser claro. Que vamos a pintar pajaritos en el aire a la gente. No puede ser así. Por eso. Pero ese era eso es como lo que yo estoy viviendo, pues lo que estoy viendo la empresa ahorita. Claro. Bueno, Jonathan, muchas gracias. Voy a parar la grabación aquí.